Bueno, hermano, le doy las gracias al Señor por poder compartir la palabra en esta mañana con vosotros y es un privilegio para mí el poder hacerlo. Traigo saludos y amor cristiano de la Iglesia Betel de San Fernando y bueno, el mensaje, como estamos en esta fecha, el mensaje que había preparado está relacionado con la Navidad. Decir que en Navidad es el título que le hemos dado al mensaje. En Navidad Dios cumplió su promesa y ahora estaremos meditando en esa promesa, ¿no?, que el Señor cumplió. Decir también que hay muchas personas, bueno, que la palabra Navidad, como sabéis, significa nacimiento, Entonces la Navidad nos habla del nacimiento de una persona en especial, una persona muy especial, que es nuestro Señor Jesucristo. Decir que en el mundo hay ahora mismo cerca de 8.000 millones de personas, pero hay muchísimas personas, muchísimos millones que ignoran todavía el nacimiento de esta persona extraordinaria que fue nuestro Señor Jesucristo. Y también decir que hay muchas personas que, llamándose cristianas, de alguna manera celebran la Navidad con unas cosas, con otras cosas, y dejan a un lado verdaderamente el verdadero sentido de la Navidad. Y como sabemos, el verdadero sentido de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Para muchas personas esta fecha, pues son regalos, son comidas familiares, son cenas de empresas, son cotillones, son salidas a discotecas, son fiestas, son regalos, se saltan a algunos personajes que no tienen que ver con la Navidad, como Papá Noé, etc. Y el verdadero protagonista de la Navidad queda ausente y queda fuera de esa celebración. Pero tenemos que darle gracias al Señor, que los verdaderos creyentes, aquellos que hemos creído en el Señor y le hemos recibido como el Señor y el Salvador de nuestra vida, los verdaderos creyentes celebramos la verdadera Navidad. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir, ¿dónde podemos encontrar verdaderamente ese relato de ese nacimiento? Pues hermano, el único sitio fiel para poder conocer y saber de ese nacimiento se encuentra en la palabra de Dios. Es el único sitio fiel donde podemos ir para poder saber de ese nacimiento. Y hay dos evangelios en especial que nos hablan de ese nacimiento y nos cuenta el relato. Uno es el evangelio de Mateo y otro es el evangelio de Lucas. Aunque Marco también nos habla de nuestro Señor Jesucristo, y Juan también nos dice que el verbo que estaba con Dios en el principio y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. También nos habla de nuestro Señor. Pero Mateo nos da la genealogía de Jesucristo por medio de la línea de José. Esa primera genealogía que tenemos en el Evangelio de Mateo es la genealogía de José. José, hijo de David, hijo de Abraham. En el capítulo 1 de Mateo nos narra el nacimiento de Jesucristo. Y también en el capítulo 2 nos narra la visita de los magos y la matanza de los niños por Herodes el Grande. El evangelio de Mateo iba dirigido especialmente a los judíos y hace especial énfasis en que el cumplimiento de las profecías y todo esto sucedió para que se cumpliera la profecía. Así que tenemos este evangelio de Mateo que nos da el relato, y también tenemos el evangelio de Lucas. Lucas, como sabéis, era un gentil que acompañó a Pablo en los viajes misioneros y él escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles
y el Evangelio de Lucas. Y dice que lo hizo después de haber investigado diligentemente estas cosas, que dice que eran ciertísimas y nos las da por orden. Así que el Evangelio de Lucas comienza poniendo por orden cómo sucedieron todos estos hechos. Y lo primero que vemos es el anuncio del nacimiento de Juan, que sería el mensajero del Señor, que prepararía su camino. Vemos también el texto en el que vamos a meditar hoy, que es el anuncio del nacimiento de Jesús, Lucas 1, del 26 al 38. Vemos también la visita de María a Elizabeth, que era familiar suya, en las montañas de Judea, y vemos el nacimiento de Juan el Bautista. Vemos también la profecía de Zacarías sobre el Mesías. Vemos también el nacimiento de Jesús y vemos también el anuncio de los ángeles a los pastores que estaban en Belén, Éfrata, que era el lugar donde tenía que nacer el Señor Jesucristo. Vimos también, nos da Lucas, que el niño, una vez que se cumplieron los días a los 8 días los circuncidaron, y una vez que se cumplieron los tiempos de purificación de su madre, que fue María, dice que subieron al templo para presentarlo al Señor. También nos lo recoge. Tenemos el regreso a Nazaret y el niño Jesús en el templo a los 12 años. Lucas nos lo va poniendo todo por orden. Pero tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, Mateo nos relata la visita de los magos y nos relata también que María tuvo que huir a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Entonces, lo importante es que podamos unir estos dos evangelistas y poner en orden todas las cosas. Así que este tiempo de Navidad, que nos acercamos ya a un nuevo año, es importante que podamos meditar en todas estas cosas. Que en todas estas cosas que Lucas y Mateo nos lo dicen, que podamos meditar en ellas, que podamos intentar poner en orden todo como fue sucediendo y que podamos verdaderamente guardar esas verdades en nuestro corazón. Como he dicho, en Navidad Dios cumplió su promesa. ¿Qué promesa era esa? El profeta Isaías, 700 años antes de que el Señor viniera, había dado una promesa. Y nuestra hermana lo ha leído, cuando ha leído el versículo ahí antes que nos estaba dando. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Así que vemos que el pueblo del Señor lo que estaba esperando era una señal que Dios mismo le dijo que le daría, y era que una virgen iba a concebir en su vientre y iba a tener un niño. Y el niño se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Esa era la promesa y eso era lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Promesa que fue dada 700 años antes y vemos el cumplimiento. Así que hasta aquí voy a leer ahora los versículos en los que mayormente vamos a meditar. Y dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y estando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por estas palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a ver un poquito el contexto histórico del relato este que acabo de leer. El pueblo de Israel se hallaba en ese momento bajo la dominación del pueblo romano. El pueblo de Israel se encontraba también con un rey que estaba reinando, que era Idumeo. No era un rey de la descendencia de Judá, era un rey idumeo, y era Herodes el Grande. Un rey malvado, un rey que tuvo varias esposas, inclusive había matado a una de sus esposas y a 2 de los hijos de esta esposa. Y un rey que quiso congraciarse con el pueblo de Israel haciendo la reconstrucción del templo. Vemos. Así que ese rey había sido puesto por el Imperio Romano. Esa era la situación que había en ese momento. Pero el pueblo de Israel esperaba la promesa de la señal que Dios le había dicho que pasaría. Y estaban en un periodo que se conoce el periodo de silencio profético. Hacía 400 años que el último profeta fue Malaquías, que no había recibido el pueblo ninguna palabra. El pueblo no tenía palabra de Dios en el sentido de un profeta que la diera. Así que ese periodo de 400 años iba a terminar en esa fecha. Dios iba a hablar y lo iba a hacer por medio de un ángel. Como sabemos, Dios envió un ángel, que fue el ángel Gabriel, lo envió para darle un mensaje primero a Zacarías, que su oración había sido oída cuando él ofreció el incienso que le tocó presentar en el templo, y le dijo que su mujer, que era estéril, iba a dar a luz un hijo. Y ese hijo sería llamado Juan. Así que ese era el tiempo, y vemos también una cosa, que Dios tiene un tiempo perfecto para hacer las cosas. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Así que el pueblo judío estaba bajo el pacto de la ley, estaba con un rey ilegítimo y estaba bajo dominación romana. Y vemos que Dios iba a ministrar por medio de ángeles. Hermanos, los ángeles han tenido un ministerio muy importante con relación a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Ellos dieron el anuncio de la mujer que iba a concebir y iba a dar a luz. Ellos también protegieron al niño de una manera especial cuando Herodes lo quiso matar. Así que los ángeles tuvieron un servicio muy importante. Y el enviado para dar esas noticias, como he dicho, fue Gabriel. Un ángel fiel al Señor, un ángel que está al servicio para todo lo que el Señor le diga que hiciera. Y vino precisamente a dar el anuncio.
Dice la palabra, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Eso lo encontramos en Hebreos 1:4. Sabemos también que hay ángeles que se rebelaron contra Dios, liderados por ese ángel de luz que era Satanás, que se rebeló contra Dios y le siguieron muchos ángeles. Pero el Señor tiene también ángeles fieles que le sirven y vienen para dar el anuncio y la promesa que tenían que dar. Como he dicho, primero a Zacarías, y después, más tarde, el anuncio a María. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hermano, Dios cumple lo que promete. Lo que Él ha profetizado en su palabra tiene un cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Es un Dios que ha revelado su voluntad y Él la viene a cumplir. Esa promesa que hubo en Génesis 3:15, de que nacería de la simiente de la mujer un varón que le pisaría a Satanás la cabeza, esa promesa iba a llegar el momento que iba a tener su cumplimiento. Dios no se olvida del pacto incondicional con David, ni del pacto también con Abraham. Abraham le dijo que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a David le dijo que levantaría a un heredero que se sentaría en su trono. Así que se iba a cumplir esa palabra y esa promesa del Señor. Y se iba a cumplir por medio de esta señal. Gabriel había sido enviado a la región de Galilea y a un pueblecito que se llama Nazaret. Nazaret no estaba, digamos, de alguna manera muy bien visto por los ancianos y por los principales de Israel. Digamos que desestimaban un poco a esa ciudad, pero sin embargo, allí vivía en aquella ciudad una persona que era virgen, que era María. Una joven que no había tenido ninguna relación con ningún hombre. Por eso dice que era virgen. Una joven que estaba desposada con un varón que era José, de la casa y de la familia de David. Y hermano, tenemos que decir que José se dio los derechos legales para que Jesús pudiera recibir el reino. Es curioso esto, porque había una profecía de Jeconías de que nadie sería heredero, podía heredar el trono de David. Pero José era el heredero y él cedió los derechos legales precisamente para que Jesús, que fue su hijo adoptivo, porque él no era el padre, como veremos, pudiera reinar. Es maravilloso la manera que Dios tiene de actuar y solucionar el problema que había. Y María era también de la familia de David, pero era por la línea de Natán. Natán era un hijo de David. Bueno, pues María descendía de ese hijo de David que era Natán. Y hermano, tenemos su genealogía en el capítulo 3. La genealogía de María es tremenda. Yo cuando pienso en mi genealogía de las personas de donde provengo, yo soy hijo de Joaquín, Joaquín es hijo de Eloy, era mi padre, y Eloy era hijo de Manuel, pues hasta ahí me acuerdo, 4 generaciones nada más. De María puedes llegar hasta Adán. ¿Has pensado esto? Que de María tú coges la genealogía del capítulo 3 y llegas hasta el primer hombre que Dios creó. Y es más, dice, y Adán, hijo de Dios. De Dios, ¿quién creó? Adán, Dios mismo. Es tremendo, hermano.
la verdad de cómo ellos en la palabra han ido escribiendo todo esto para que nosotros verdaderamente conozcamos de dónde venimos, de dónde procedemos, quién nos ha creado y demás. Y dice que María estaba desposada con José. ¿Qué es esto de los desposorios que los judíos tenían? Los desposorios eran un compromiso legal que solía durar 1 año o 1 año y medio, un compromiso de las dos familias, tanto de José como de María, que se comprometían, José y María, a mantenerse fieles y esperar un tiempo para después llevar a cabo el matrimonio definitivo. Ese tiempo era 1 año o 1 año y medio. Así que María se había comprometido ya con José, estaban los desposorios y durante ese tiempo ellos prometían guardarse fidelidad, ser fiel y respetarse, tanto uno como otro. Así, por eso nos dice que María era virgen. Y aquí hay algo importante también para nosotros. Nosotros no tenemos, como en los tiempos antiguos, los desposorios, pero sí tenemos lo que es normalmente el noviazgo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a salir con mi mujer, mi suegra era viuda y yo tuve que ir a ella y le tuve que decir, suegra, que el nombre de ella, Valle, que se llama Valle, que yo quiero salir con su hija, yo vengo formal y le pido permiso para poder entrar en su casa y formalizar la relación. Así que mi suegra me dio permiso. Entonces, importante, que es lo que nos enseña aquí la palabra, importante que tenemos en ese tiempo, tanto José y María tenían que tener fidelidad uno a otro y no tener relaciones sexuales en ese periodo. Porque esas relaciones sexuales en ese periodo, la palabra lo llama fornicación. Así que las jovencitas se debían hacer respetar y los jovencitos, los jóvenes también debían respetar a su, a su compromiso, a su esposa, que ya se habían comprometido hasta que llegara el momento definitivo del matrimonio. El mundo nos dice lo contrario, El mundo nos dice todo lo contrario de lo que el Señor quiere. Así que una cosa importante para nosotros hoy en día es poder respetar en el tiempo del noviazgo, tanto la mujer y el hombre respetar también a su prometida. María guardaba ese compromiso en su corazón. Y María era una mujer que podemos destacar 3 cosas de ella. Por un lado, era una mujer que amaba a Dios y guardaba la ley. Y era una mujer que obedecía los mandamientos del Señor. Eso lo podemos ver. Y que vivía, como he dicho, en la ciudad de Nazaret. Y dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese fue el anuncio del ángel. Y ella verdaderamente se extrañó cuando escuchó este anuncio. Y ahí vemos una cosa importante también. Vemos la humildad de María y la sorpresa por este anuncio. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella se preguntaba, ¿qué salutación será esta que el ángel me está dando? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos da. Y Dios le iba a dar a María un favor inmerecido, pero se lo iba a dar. ¿Por qué? Porque ella iba a ser la mujer por medio de la cual iba a concebir, por medio del Espíritu Santo, para que naciera el Mesías. Y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso era lo que toda mujer judía, israelita deseaba, el poder ser esa mujer por medio de la cual el Mesías viniera a nacimiento, el Dios con nosotros.
Y eso era lo que le estaba diciendo precisamente el ángel. María, tú eres la mujer elegida. Tú eres la mujer que el Señor ha elegido, precisamente por eso era muy favorecida. El Señor es contigo. ¿Y qué le dice el niño? Como hemos podido leer. Y se llamará su nombre Jesús. Y concebirá en tu vientre, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El nombre, lo mismo que el nombre de Juan, se lo puso también el ángel al niño. Él le dijo a María, el niño se va a llamar Jesús. La palabra Jesús significa, es del hebreo, la palabra de Josué, que significa Jehová salva. Así que el nombre de Jesús es Jehová salva, Jehová da salvación. Y si miramos un poquito los acrósticos del mismo nombre de Jesús, podemos decir justo, eterno, santo, único y salvador. Si miramos cada una de las letras de su nombre. Y dice, este será grande. Y yo digo, y la palabra de Dios dice, no ha habido otra persona ni habrá como nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido y es grande. Como Él no hay otro. ¿Por qué? Porque Él es Dios con nosotros. Él es el segundo Adán. Él es el hombre perfecto que vivió una vida perfecta para poder ir a la cruz y dar su vida en rescate para que podamos recibir el perdón de los pecados. Mirad lo que dice también. Él es grande en santidad, porque Él, como he dicho, vivió una vida perfecta. Él es grande en amor, porque estuvo dispuesto a dejar la gloria, tomar naturaleza humana y hacerse siervo y obediente para ir a la cruz. Él es grande en verdad, porque Él es el que nos trae la revelación de Dios. Él es el profeta, el mensajero de Dios el Padre para darnos precisamente a conocer al Padre. Es grande en bondad, porque Él lo que hace todo es bueno y para la gloria de Dios. Es grande en humildad porque nos enseñó a cómo hay que servir a Dios. Es grande también en fidelidad, porque Él obedeció al Padre en todo. Y en aquellos momentos sublimes donde ya tenía que tomar esa decisión, le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue grande en compasión porque veía a las personas desperdigadas como ovejas que no tienen pastor y se compadecía de ellas y le daba la palabra de Dios para que pudieran reconciliarse con Dios. Fue grande también en justicia, porque todo lo que hizo, todo lo que hace es justo. Fue grande también en poder. Tenía autoridad para echar fuera a los demonios. Tenía autoridad sobre la creación, como le dijo a la tempestad, que el viento y el mar se calmara y se calmó. Él es todopoderoso. Es grande en sabiduría, porque todo lo que hace, lo hace bien, para la gloria de Dios. Pero, hermano, es grande en misericordia y en gracia. Por eso estamos nosotros aquí en esta mañana. Porque la misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Merecemos la condenación por ser pecadores. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Darnos su gracia. Darnos ese regalo de la salvación a aquellos que creemos y depositamos nuestra fe en el Señor. Así que el Señor es grande en misericordia y en gracia. Y es grande en su enseñanza. Como Él, no había otra persona que enseñara
cuando caminaba. La gente se admiraba y decían, ningún hombre ha hablado como habla este hombre, porque él tiene autoridad. Así que podemos decir que el Señor es grande. Y podemos saber de Él cuando vamos a los Evangelios y a la palabra, al Nuevo Testamento, y podemos conocer de Él. Pero ¿qué le dijo el ángel a María que recibiría? Que ese niño que iba a concebir por obra del Espíritu recibiría el trono de David, como he dicho, cedido por José su derecho legal. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí hay que tener algo importante que debemos saber. En su primera venida, la nación de Israel dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La nación representada por el Sanedrín, por los 70 ancianos que gobernaban, lo rechazaron y dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros, y lo crucificaron. Lo que no se dieron cuenta es que en ese rechazamiento Dios estaba llevando a cabo el plan perfecto para poder redimir al hombre de sus pecados. Así que en su primera venida lo rechazaron su nación, su pueblo. Pero hubo un grupo de personas, entre ellos ya los apóstoles que el Señor había escogido y los discípulos, que sí creyeron en el Señor como el Mesías. ¿Os acordáis de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que hubo un grupito de personas que creyeron en el Señor, que lo vieron, que creyeron, que llegó el momento en que la iglesia fue formada, el día de Pentecostés se añadieron 3.000 personas y estas personas verdaderamente creyeron. ¿Y en dónde está el Señor? En esas personas, en sus corazones. Está en sus corazones. ¿Cuál qué pasa ahora con nosotros? El Señor fue a la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, pero los que hemos creído tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nuestro cuerpo está cambiado, nuestro corazón y sus leyes en nuestra mente para la gloria de Dios. Pero dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hay una promesa cuando el Señor venga en su segunda venida, porque el Señor vendrá por segunda vez, como nos ha prometido. Y dice que cuando Él venga y establezca su reino milenario, toda rodilla se doblará delante del Señor y tendrá que reconocer que Dios es el Señor para gloria de Dios el Padre. Así que habrá un momento cuando el Señor venga en su segunda venida, habrá un momento cuando Dios le quite a ese Israel como nación que tiene ese velo puesto ahora mismo delante suya, como nos habla el libro de Apocalipsis. Llegará el momento en que el Señor quite ese velo y habrá un despertar de ese pueblo de Israel que volverá de nuevo a su Mesías y creerán en Él. Dice que cuando venga y cuando llegue ese momento mirarán a Él a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Así que nosotros estamos esperando que venga el Señor. Y esa es su promesa. El Señor volverá también por segunda vez y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob? Israel, para siempre. ¿Y desde dónde reinará? Según la palabra de Dios, lo hará desde Jerusalén. Todos los que queden en el momento que el Señor venga van a tener que reconocer que es el Señor, y dice que ahí habrá un reinado para siempre, y dice también que reinará con vara de hierro. Es curioso ese detalle. Es decir, que va a ser una paz forzada. Hay un texto en Miqueas que dice que todas las armas se convertirán en rejas de arado y el hombre no se adiestrará más para la guerra. Ahora estamos viendo todas las guerras que hay. Bueno, pues llegará el momento que todas esas guerras cesarán. Llegará el momento en que todo el mundo tenga que reconocer que el Creador es el Señor
Y llegará ese momento donde todas rodillas se inclinarán ante el Señor para la gloria de Dios el Padre. El ángel le estaba diciendo a María que todo esto tendría un cumplimiento en la persona de ella. Ella era la mujer elegida para que el Mesías viniera. Y estamos, hermanos, ante la declaración de un milagro. Nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios de los milagros. Y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Nada para Dios es imposible. Elizabeth era estéril. Sin embargo, quedó embarazada porque el Señor le dijo que iba a quedar embarazada cuando tuviera sus relaciones con su marido, que era Zacarías. Pero todavía hay otra historia que me llama mucho la atención. Sara, la mujer de Abraham. Sara ya se le había ido el periodo, las costumbres de las mujeres, el periodo se le había ido. Entonces se le dijo que iba a concebir e iba a tener un hijo. Y dice que Sara empezó a reírse dentro de la tienda cuando le dieron esa noticia. Porque ella pensaba, esto es imposible, si ya yo no tengo la costumbre de las mujeres, ¿cómo voy a quedar embarazada? Sin embargo, quedó embarazada y nació Isaac. ¿Sabéis lo que significa Isaac? Risa, significa risa, porque Dios también tiene humor. Y Sara se había reído y dice, te vas a reír, pero te vas a reír de alegría cuando veas que va a nacer un niño. Así que podemos decir que nuestro Dios es un Dios de los milagros, que para Dios no hay nada imposible. Y María, sin tener relación con ningún hombre, iba a quedar embarazada y iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice el ángel que era muy favorecida y que había sido bendita entre las mujeres. Pero mira la respuesta de María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto si no conozco varón? Ese conocer significa no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Y aquí vemos también la respuesta de María, con lo mismo, con sencillez y humildad. No sabía cómo iba a ser, pero el ángel se lo dijo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién iba a ser el padre de ese niño que iba a nacer? El Padre es Dios mismo. Si María hubiera tenido un hijo con José, como todos somos pecadores por nacimiento, entonces el niño no sería sin pecado ni sería santo. Por eso Dios obró de tal manera, por obra del Espíritu Santo, para que María pudiera concebir y para que el niño fuera, como dice la palabra, santo, y será llamado Hijo del Altísimo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó en la persona de Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto nos lo dice el apóstol Juan. Nosotros, hermanos, creemos este milagro. La ciencia no tiene explicación para ese milagro, pero nosotros creemos que María, siendo virgen, por obra del Espíritu Santo, quedó embarazada y nació nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, lo creemos por la fe. Esa fe preciosa que nos ha dado Dios para que lo podamos creer. Decir también que, por último, para terminar, la respuesta de María a lo que le había dicho el ángel. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y aquí vemos que María creyó al ángel y lo que le estaba diciendo. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra.
qué lección más importante para nosotros en nuestra vida, lo que María contestó y respondió. Hágase en mí conforme a tu palabra. Señor Dios, yo te quiero, yo te amo, yo te sirvo, hágase en mí como tú dices. Que todos podamos decir lo mismo, hermanos. Cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, cuando el Señor nos está revelando su voluntad, que podamos decir y deseemos precisamente hacer la palabra de Dios. Hágase en mí conforme a tu palabra. Dice que María subió porque el ángel había revelado que su parienta estaba embarazada ya de 6 meses a las montañas para ver a su prima Elizabeth, y dice que cuando la vio y subió, dice que el niño saltó en su vientre y desde ese momento Juan, el niño, fue lleno del Espíritu Santo. Y María dijo algo muy importante también. Y María dijo, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y hermana, eso es como llamamos nosotros a María. Nosotros llamamos a María bienaventurada, feliz y dichosa, porque tuvo el privilegio de ser la mujer escogida por Dios precisamente para engendrar a nuestro Señor Jesucristo. Decir también que María dijo algo muy importante también. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconoció que, pues dice, porque has mirado la bajeza de tu sierva. Ella reconoció que era pecadora y ella reconoció que su Salvador era Dios. En esto tira por tierra una de las doctrinas que nos inculcaron. Yo también durante un tiempo fui católico romano, entonces la doctrina de la Inmaculada Concepción, en que María es pecadora y reconoció que necesitaba a un Salvador. Y su Salvador era Dios. Entonces también decir que la llamarán bienaventurada. Y así es como la llamamos nosotros. Hay gente que dice que no creemos en María. Sí, creemos en María. Creemos lo que nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Eso es lo que creemos, lo que nos ha sido revelado en la palabra de Dios. María no es inmaculada, María no es mediadora, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y María no es redentora, porque el que se ofreció en la cruz para quitar nuestros pecados y para redimirnos fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le decimos bienaventurada. Y hermano, para terminar, algo importante, y con esto último voy a terminar. ¿Cómo sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue completamente humano? La respuesta está en que fue a la cruz y murió. Por eso sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue completamente humano, porque fue a la cruz para ofrecerse a Dios en sacrificio para quitar nuestros pecados, y después de haber hecho ese sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y haber llevado sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, una vez que dijo consumado es y bebió el vinagre para que todo se cumpliera, dice, entregó el Espíritu. La muerte es la separación del Espíritu del cuerpo. Cuando el Espíritu sale del cuerpo, morimos físicamente. Entonces Él voluntariamente entregó su Espíritu al Padre y murió. Esa es la evidencia de que Jesucristo era completamente humano. Pero ¿cuál es la evidencia de que Jesucristo es completamente también divino? Era el Dios hombre. Fue que al tercer día, como estaba profetizado, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y dice que resucitó para nuestra justificación, para que pudiéramos ser declarados justos. Así que tenemos estas dos cosas. Después de haber dicho esto, como nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor
el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y el Padre, la prueba de que aceptó ese sacrificio de su Hijo fue que al tercer día lo levantó y lo resucitó. Y sabemos ahora dónde está nuestro Señor. A los 40 días después de haber resucitado, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre con poder y autoridad. Dios cumple lo que promete. Otra cosa muy importante, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué teníamos que hacer para poder ser hechos hijos de Dios? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cualquier persona que cree en Jesucristo, ¿quién es Él? Que quiere recibirlo en su corazón, Dios le da la potestad de ser hecho hijos de Dios. Dice Pablo en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que en esta mañana, a todos aquellos que ya hemos recibido al Señor desde hace tiempo, que creemos en Él, gocémonos y descansemos en el Dios que cumple lo que promete. Si prometió un día enviarnos y darnos una señal y se cumplió, también todo el resto de profecías que están profetizadas llegará el momento en que todas se van a cumplir también. Como dijo el Señor, yo voy a preparar morada para vosotros y os vendré y os recogeré a mí mismo. ¿Por qué dijo a mí mismo? Porque Él vive en cada uno de los que hemos creído y nos llevará a esa morada celestial. Mi pregunta, ¿puede haber alguien aquí en esta mañana de que todavía no haya aceptado al Señor en su corazón? Si hubiera alguien aquí en esta mañana que no hubiera todavía aceptado al Señor, quiero decirle, como dice la palabra, hoy es día de salvación. Y en el día de salvación no endurezca el corazón. Humíllate delante del Señor. Reconoce que Él es el Señor. Reconoce que Él vino a morir por tus pecados, a buscar y salvar lo que estaba perdido, y que fue a la cruz para poder perdonarlo, y que al tercer día resucitó. Si lo crees y lo recibes, reconoce que eres pecador y estás perdido, el Señor te perdonará y te dará nueva vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice, la Navidad tiene sentido. Esto es una frase que yo había visto, se veía un pesebre de piedra. Dice, la Navidad tiene sentido cuando la cruz emerge del pesebre. Si la cruz no emerge del pesebre, si no creemos en lo que el Señor vivió y llevó a cabo en la cruz, no tiene sentido. Hay mucha gente que celebran al niño, pero después llega el momento en que cuando tienen que creer ya en la persona adulta y lo que hizo, pues no creen en ella. Así que tengamos y guardemos este pensamiento en nuestro corazón. La Navidad tiene sentido cuando la cruz emerge del pesebre. Y tenemos un Dios fiel que cumple lo que promete. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pasos y lumbrera a nuestro camino, Señor. Y gracias, Señor, porque un día dejaste la gloria, te hiciste hombre en la persona de Jesús y viniste a este mundo para buscar y salvar lo que estaba perdido, y nosotros, Señor, estábamos perdidos. Te doy gracias, Señor, porque hoy sabemos que tenemos vida eterna. Hoy te conocemos, como mi hermana ha dicho, tenemos una experiencia y una relación contigo por medio de tu Espíritu Santo,
Y te damos gracias porque podemos mirar atrás, Señor, y ver esa promesa cumplida que tú nos dejas en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos a dónde estás, Señor. Y te pedimos que tú puedas, Señor, tocar muchos corazones, convencer de pecado por tu Espíritu y que muchas más personas se puedan inclinar a ti, humillarse ante ti y reconocer que tú eres el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias, hermano, Padre, por poder compartir con mis hermanos tu palabra. Y te pido por esta iglesia en especial, Señor, que tú la bendigas, que tú la ayudes, que tú la fortalezcas y que tú añadas también a ella los que han de ser salvos. Te doy gracias, Señor, y todo lo pongo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.